A las 5:00 horas, 7 de agosto de 2025. Amanece en Crimea, pero Rusia está a punto de tener una mañana realmente mala. El sistema S-500 más avanzado de Putin está a punto de convertirse en un montón de chatarra por culpa de los drones ucranianos. Nunca $2.000 millones se habían esfumado tan rápido. Los artífices de este caos son los operadores de la unidad HUR Primary de Ucrania que observan desde un búnker cerca de Odessa. Están llevando a cabo un ataque doble, una caza perfectamente sincronizada. El primer grupo de caza es la distracción. 8 drones kamikaze FPV se dirigen a toda velocidad hacia el puerto de Sebastopol con el objetivo de alcanzar una elegante lancha de desembarco BK-16. Su misión, crear un problema ruidoso y ardiente que Rusia no pueda ignorar. Pero la verdadera misión, la que resonará en el Kremlin, la lleva a cabo el segundo grupo de caza. 7 drones FPV más están ascendiendo silenciosamente por los acantilados de la montaña Ai-Petri. Su objetivo es el radar 98L6 Yenisei. No es solo un radar, es la joya de la corona, el sistema nervioso de $200 millones de todo el programa S-500 Prometeo de Rusia, valorado en miles de millones de dólares. El S-500 es la respuesta definitiva de Moscú a las armas más temibles de Occidente. Se construyó para hacer lo imposible rastrear y derribar los aviones furtivos invisibles F-22 y F-35 de Estados Unidos, interceptar misiles balísticos que atraviesan el espacio e incluso destruir armas hipersónicas que se desplazan a más de 5 veces la velocidad del sonido. Este sistema fue diseñado para convertir Crimea en una fortaleza impenetrable, el símbolo definitivo del poder ruso, y el radar Yenisei es lo que hace que todo funcione. Sin él, el S-500 no es más que un conjunto de lanzamisiles muy caros y muy tontos. Y hoy en día está siendo perseguido por un puñado de drones de $500. Ambos grupos están explotando la misma ley simple de la naturaleza. Mientras los potentes radares rusos escanean los cielos, sus rayos disparan en línea recta. Al volar a una altitud constante de solo 130 pies, todo el enjambre ucraniano se mueve por debajo de esos rayos utilizando la propia curvatura de la Tierra como capa de invisibilidad. La cuenta atrás final ha comenzado. Mientras los comandantes rusos están a punto de distraerse con un barco que se convierte en una barbacoa, el cerebro de su sistema de armas más avanzado está a punto de apagarse definitivamente. Con una orden final desde Odessa, el enjambre se dividió en 2, cada uno con un propósito distinto y letal. El primer grupo, la distracción, se dirigió hacia el sur, hacia Sebastopol. El segundo, el ataque mortal, comenzó su silencioso ascenso hacia el pico Ai-Petri. Los 8 kamikazes FPV y los 5 señuelos del Grupo Barbacoa estaban entrando ahora en territorio hostil. Cuando se acercaron a menos de 30 millas de la costa, el muro invisible de la guerra electrónica rusa cobró vida. No se trataba de un bombardeo a ciegas, sino de una sofisticada defensa por capas. Primero vino la suplantación del GPS, un sutil intento de alimentar a los drones con datos de ubicación falsos y hacerles creer que se habían perdido en mar abierto. La IA a bordo de los drones detectó al instante la discrepancia. Sus unidades de navegación inercial internas, que rastrean el movimiento por sensación en lugar de por satélite, reconocieron el intento de suplantación por lo que era una mentira. Los drones ignoraron las señales falsas y mantuvieron su rumbo guiados por las leyes de la física. 8 segundos después de que fallara la suplantación, se activó el bloqueo Krasuka 4 y las pantallas parpadearon a las 5:02 horas. En el búnker de Odessa, las pantallas de los operadores del grupo Barbecue parpadearon y se apagaron una por una. La conexión se cortó. Ahora estaban completamente ciegos, confiando por completo en la programación y la IA que habían instalado. Por un momento no hubo más que silencio. En una consola de radar rusa en Crimea, un joven operador vio un parpadeo de ruido electrónico en su pantalla, un momento fugaz en la tormenta de su propio bloqueo. Entrecerró los ojos, lo observó durante un segundo y luego lo descartó como un fallo del sistema o una interferencia atmosférica. No tenía ni idea de que acababa de ver los fantasmas de 7 FPV y sus escoltas señuelo volando justo por delante de su puesto. Ahora, tras atravesar el desafío electrónico, los drones estaban solos. Los 5 señuelos activaron sus módulos de transmisión, inundando los radares de defensa del puerto con una avalancha de objetivos falsos. En las pantallas rusas, 8 drones parecían de repente 80. A través del caos, el FPV kamikaze líder atravesó la niebla matinal.
Abajo, el puerto de Sebastopol despertaba, y allí estaba el BK-16, una sombra de 45 pies amarrada al muelle. La IA del dron no vio un barco, vio un objetivo preasignado, vio tanques de combustible y ajustó su rumbo iniciando su última inmersión autónoma. Mientras el grupo Barbacoa hacía todo el ruido, el segundo grupo de caza 7 kamikazes FPV y sus 5 señuelos llevaba a cabo una operación mucho más delicada. Su objetivo no estaba al nivel del mar, sino a 1200 metros de altura en la escarpada cima de la montaña Aipetri. Su misión colarse en la sala del trono y matar al rey. Su aproximación no fue en línea recta. Utilizaron la propia montaña como escudo volando en espiral por los acantilados y utilizando el terreno para ocultar su aproximación a cualquier sistema de radar de baja altitud. El viento allí arriba era traicionero con ráfagas impredecibles, lo que obligaba a los operadores de Odessa a realizar ajustes constantes y minuciosos. No se trataba de un simple descenso, sino de una escalada aérea de alto riesgo. En la cima la bestia se agitaba. El radar 988 L6. Yenisei, el ojo que todo lo ve del S-500, estaba activo. Su enorme antena de barrido electrónico activo AESA realizaba su barrido estándar del horizonte, un centinela silencioso y giratorio, lo suficientemente potente como para detectar un caza furtivo a más de 300 millas de distancia. Sobre el papel, un dron fabricado con plástico y fibra de carbono debería haber sido detectado hacía minutos. Aquí es donde entró en juego la segunda parte del plan ucraniano. Los 5 drones, señuelo que acompañaban al equipo de ataque, rompieron repentinamente la formación y ascendieron rápidamente atravesando el techo de 2000 pies. Una vez expuestos, comenzaron a emitir una señal de radar cuidadosamente diseñada que imitaba a un pequeño grupo de misiles de crucero entrantes. Dentro del búnker de mando del S-500 sonó una alarma. La tripulación rusa vio exactamente lo que se les había enseñado a ver: una amenaza de alta prioridad que se acercaba a gran velocidad. Para obtener un mejor bloqueo, cambiaron el Yenisei de su modo de búsqueda amplia de 360 grados a un escaneo sectorial estrecho y de alta potencia, centrando toda la inmensa energía del radar en los misiles de crucero. Era la trampa perfecta. Al obligar al Yenisei a fijar su mirada en una parte del cielo, acababan de crear un enorme punto ciego en todas las demás. Aprovechando el momento, los 7 kamikazes FPV, que habían estado acechando por debajo de la línea de visión del radar, se lanzaron hacia adelante. Volaron directamente a través del nuevo hueco en la cobertura, completamente invisibles para el sistema de miles de millones de dólares. El dron líder superó la última cresta. Las imágenes de su cámara, granuladas pero nítidas, se estabilizaron en el objetivo. Allí estaba la enorme y compleja cara de la antena AESA del Yenisei, girando lentamente, completamente ajena a todo. La IA la fijó como objetivo, pero el dron mantiene su posición acechando fuera del campo de visión. El ataque a la montaña aún no ha comenzado. El plan es una obra maestra de sincronización, un bucle perfecto de causa y efecto. El primer paso fue crear la visión de túnel del Yenisei. Al obligarlo a fijarse en los misiles, señuelo Ucrania había creado una autopista temporal segura a través del principal escudo de defensa aérea de Crimea. Ahora era el momento de que el grupo Barbacoa recorriera esa autopista. Volando a través de esa abertura recién creada, los 8 drones del grupo Barbacoa se dirigieron a toda velocidad hacia el puerto de Sebastopol. Sin embargo, un corredor seguro desde el radar de gran altitud no significa que seas invisible. En la cubierta del BK-16, un marinero ruso que estaba de guardia lo oyó primero, un zumbido agudo y furioso que sonaba como 1.000.000 de avispas enfurecidas. Levantó la vista y sus ojos se abrieron con horror. ¡Drones! El caos se desató en el barco de 45 pies. La tripulación se apresuró no hacia las consolas de radar, sino hacia sus ametralladoras pesadas. Una ametralladora Colt de 12, 7 mm montada en la proa, giró y abrió fuego escupiendo una ráfaga de trazadores rojos en el cielo del amanecer. Las AK-74 comenzaron a disparar frenéticamente desde las barandillas. Era un muro de plomo desesperado y aterrado dirigido al enjambre que se acercaba. Para los operadores de drones en Odessa, esta era la parte más difícil. Ya no volaban contra un ordenador, sino contra humanos en pánico con munición real. Los drones zigzagueaban y se desviaban con su IA, ejecutando maniobras evasivas y descontroladas. Fuentes de agua brotaban a su alrededor mientras las balas surcaban la superficie del mar. Un dron,
voló directamente a través de una ráfaga de trazadores y simplemente desapareció. Un activo de $500 sacrificado para ocupar la atención del artillero durante 3 segundos críticos. La cámara del dron se sacudió cuando las balas trazadoras pasaron zumbando y su IA ejecutó un brusco giro para esquivar la lluvia de plomo a pocos segundos del impacto. Pero los rusos no podían disparar a todos a la vez. Mientras el artillero principal seguía a un dron, otro atravesó la lluvia de fuego. La imagen de la cámara del dron FPV era un borrón de trazadores y salpicaduras de agua. La IA ignoró el caos. Tenía un objetivo. Se estrelló contra el TD-16 justo debajo de la cubierta donde se almacenaban los tanques de combustible. La explosión resultante fue enorme. El barco no solo se incendió, sino que estalló en una bola de fuego de 2000 grados destrozando sus tanques de combustible. Esa detonación se convirtió en el mayor foco de atención de toda Crimea. La atención de todos los comandantes rusos, todos los defensores aéreos y todos los oficiales se centró violentamente en la columna de humo negro que se elevaba desde su puerto estratégico. Esa era la verdadera trampa, porque mientras la cadena de mando rusa gritaba por radio sobre el barco, que acababa de dejar de existir, se olvidaron por completo de la tranquila cima de la montaña. Por encima del caos, el dron líder del equipo Petri, que había esperado pacientemente a que se activara la alarma de incendios, se lanzó ahora hacia adelante. La tripulación del S-500, con su atención desviada por la crisis en el puerto, nunca vio el ataque final y fatal en sus propias pantallas. El dron acortó la distancia final. El cerebro del S-500 estaba a punto de apagarse y ni siquiera vio venir el golpe. Mientras todos los oficiales rusos en Crimea miraban la nube de humo sobre Sebastopol, el guardaespaldas en la montaña Petri se dio cuenta de que la alarma de incendio era un truco. La pantalla de su radar Pantsir S-1 se iluminó con 7 objetivos sólidos que subían a toda velocidad por la ladera de la montaña. Ya estaban dentro de su rango óptimo de combate. El operador ruso era un profesional. Conocía los límites de su sistema. El Pantsir es una bestia, pero su ordenador puede rastrear y atacar eficazmente un máximo de 4 objetivos a la vez. Él veía 7. Esto no era una lucha, era una emboscada. Aún así hizo su trabajo. La torreta del Pantsir giró y el primer misil saltó de los raíles. Un disparo perfecto. Uno de los drones FPV se desintegró en un destello de luz. Uno menos. Quedaban 6. Las matemáticas no mejoraban. En el búnker de Odessa, los operadores ucranianos vieron la muerte. Era lo esperado. El primer dron siempre era un sacrificio diseñado para que el Pantsir revelara su posición y perdiera unos segundos preciosos. Se envió una orden final a los 6 drones restantes: dispersaos y abrumad. A las 5:05 horas, mientras el humo se elevaba desde Sebastopol, los drones Petri se acercaban a 15 segundos de la destrucción. El enjambre explotó en una pesadilla tridimensional para el artillero ruso. 2 drones volaron hacia arriba, obligando a la torreta del Pantsir a apuntar alto contra el cielo. 2 descendieron pegándose a las rocas, tratando de confundir al radar con el ruido del terreno. Los 2 últimos siguieron avanzando en línea recta. El operador ruso tuvo que elegir. Su ordenador le gritaba tratando de resolver una ecuación imposible. Ignoró los objetivos altos, que eran los más lejanos. Ignoró los objetivos bajos, ya que su radar tenía problemas para fijarlos con claridad. Apuntó a los 2 que se dirigían directamente hacia él. Otro misil lanzado. Otro disparo perfecto. El segundo dron FPV desapareció. 2 menos, quedan 5. Pero le había costado 8 segundos. Los drones restantes estaban ahora terriblemente cerca, demasiado cerca para lanzar otro misil. Hizo lo único que podía hacer. Golpeó con la mano los controles de los cañones. Los cañones gemelos de 30 milímetros del Pantsir estallaron con un sonido como si el mundo se partiera por la mitad, escupiendo una manguera de fuego de tungsteno y explosivos de alta potencia a una velocidad de 4000 disparos por minuto. Era un espectacular y desesperado muro de vete. Pero aquí está el problema de intentar alcanzar con fuego de cañón un pequeño dron que se mueve a 120 km. No se trata tanto de apuntar como de tener pura y simple suerte. El aire se llenó de trazadores rojos, pero los drones eran demasiado pequeños y su aproximación final demasiado errática.
Volaron directamente a través de la tormenta de plomo. El guardaespaldas había fallado. El primer dron que lo atravesó se estrelló contra la enorme antena del Yenisei. No hubo una gran explosión, solo un crujido repugnante, el sonido de una pieza de tecnología hiperavanzada de $200 millones destrozándose. La antena giratoria se estremeció visiblemente. Antes de que pudiera detenerse, el segundo dron golpeó el pesado motor rotatorio de su base, el músculo que hacía girar el ojo gigante. Los drones tercero y cuarto, que llegaron menos de un segundo después, se estrellaron contra los conductos de energía y los sistemas de refrigeración a lo largo de su costado, cortando quirúrgicamente sus líneas de vida. Cuando el reloj marcó las 05:10 horas, el gran radar Yenisei, el ojo que todo lo ve del escudo de Putin, se inclinó, chispeó débilmente y se apagó. En lo alto de la montaña, el preciado activo de Rusia estaba fuera de línea. Así que cuando el humo finalmente se disipó sobre el puerto y la montaña, se pudo apreciar el alcance total del trabajo de esa mañana. En primer lugar, los señuelos obligaron al poderoso radar Yenisei a fijarse en una historia fantasmal, creando un punto ciego. Este corredor seguro permitió al grupo de ataque de Sebastopol eludir las principales defensas de Crimea. A continuación, el ataque al BK-16 creó una enorme y ardiente distracción en la base naval más importante de Rusia. Esto atrajo la atención de todos los comandantes rusos hacia el mar. Fue una distracción perfecta. Y en ese momento de caos inducido, mientras todos miraban el fuego, los drones que esperaban pacientemente en Aipetri se lanzaron hacia adelante y destruyeron el Yenisei, que estaba desprotegido. El barco en llamas fue el cebo que les permitió destruir a la bestia. Fue un jaque mate perfecto. El resultado estratégico es devastador para Rusia. La pérdida del Yenisei ciega toda la red S-500 de la región. Su capacidad para detectar misiles balísticos, aviones furtivos y drones de largo alcance en un área de 370 millas ahora está paralizada. La fortaleza impenetrable de Crimea ahora tiene un agujero gigante en su escudo. Es otro paso importante por hacer que toda la península sea insostenible para las fuerzas rusas. En una mañana, drones por valor de menos de $10,000, guiados por operadores con nervios de acero, destruyeron más de $205 millones del hardware militar más avanzado de Rusia. Demostraron que en la guerra moderna, lo que importa no es el tamaño del arma, sino la inteligencia del guerrero que la maneja. Entonces, ¿qué crees que será lo próximo en la lista de objetivos de Ucrania? Ese puente. ¿Otro buque de guerra? Déjame saber tus predicciones en los comentarios a continuación.